Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este gran conversatorio llamado En Boyacá sí hablamos de derechos humanos, con ocasión de la celebración del Día Internacional de Derechos Humanos. Agradecemos inicialmente a nuestros invitados, a los que nos acompañan el día de hoy, al diario por abrirnos este espacio en difusión, igualmente a La Revuelta y también a Boyacá Noticias 95.6. Y pues bueno, yo quiero inicialmente darle una bienvenida a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Mafe Carrascal, muy buenas tardes. Ella es activista política desde hace 10 años, creadora de Ideas para Bogotá y del movimiento ciudadano El País Primero, asesora legislativa del representante Inti Asprilla, graduada en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Mafe, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un momento, me volvió a pasar. Ana, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a Pedro Pablo, a Manuel. Un gusto estar con ustedes acá y sobre todo estar en este momento tan importante, en esta conmemoración por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, igualmente le damos la bienvenida al doctor Manuel Restrepo, profesor titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, doctorado y postdoctorado en Derechos Humanos y Economía, columnista y vicerrector académico de la UPTC. Doctor Manuel, muy buenas tardes. ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, pues muy buenas tardes. Un saludo muy especial para Mafe, para Tiana, para Pedro Pablo, para Pedro David, que no está, pero desde alguna parte nos escucha. Y bueno, gracias por la invitación a hablar en este día universal. Bueno, muchas gracias. Bueno, también le damos la bienvenida al doctor Pedro Pablo Salas, magíster en Economía, líder social y actual asesor de paz del departamento de Boyacá. Él es uno de nuestros anfitriones y también el que hizo posible este espacio y esa actividad para celebrar los derechos humanos el día de hoy. Buenas tardes, doctor Pedro. Muy buenas tardes, Ana, a Mafe, al profe Manuel. Nos alegra mucho compartir con ustedes. Es muy grato tener a unas personas tan brillantes en Boyacá. Boyacá es un departamento que ha tenido siempre como una muy buena imagen en materia de derechos humanos y paz. Por eso nos parece muy valioso hoy contar con las figuras nacionales. Pues, ¿quién no va a conocer a Mafe en todo ese trabajo que hace en las redes, en su trabajo de acompañamiento a INTI? Bueno, tantas cosas por las que vemos siempre a Mafe, digamos, pensando el país y obviamente a nivel territorial las voces del profe Manuel, que un hombre muy dedicado al tema de derechos humanos, entre otras cosas, obviamente, aparte de su labor hoy académica, administrativa en la UPTC. Entonces, felices de estar esta tarde hablando del Día Internacional de los Derechos Humanos, una jornada que no podíamos dejar pasar en Boyacá en la medida en que tenemos todavía muchos retos en materia de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro. Y bueno, igualmente la moderadora, yo soy Ana Milena Núñez, yo soy abogada, soy magíster en Derecho Público Internacional y Derechos Humanos, también promotora de los derechos humanos para ONU Mujeres de Estados Unidos y bueno, actual apoyo y consultora de diálogo social y paz para la gobernación de Boyacá. Entonces, pues bueno, le damos la bienvenida a todos. No sin antes, a mí me gustaría comenzar con una pequeña introducción de esta gran celebración del día de hoy, del Día de los Derechos Humanos, que es quizás una de las conmemoraciones más importantes y relevantes a nivel mundial.
Bueno, no sin antes, sin acotar que la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, la cual se ha convertido en una piedra angular de los derechos humanos a nivel internacional. Sin embargo, vemos que se siguen presentando diferentes violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es por esta razón que la conmemoración de esta fecha se ha convertido gradualmente en una oportunidad para dar a conocer esas vulneraciones, pero también para establecer diferentes estrategias y evitar esas vulneraciones pues, que sigan ocurriendo. En este sentido, la observancia de la Declaración Universal y esta conmemoración anual de derechos humanos es una oportunidad para seguir avanzando en esa reducción de violaciones. Bueno, en el caso de Colombia hay muchas situaciones lamentables en las que tenemos que seguir trabajando. Y también, pues bueno, en nuestro departamento de Boyacá. Me gustaría acotar también uno de los objetivos primordiales últimos de esta declaración de la ONU fue la promoción y la protección de los derechos humanos, con un único fin, conseguir la libertad, la justicia y la paz de todos los seres humanos. Allí es donde comprobamos que se sigue o sigue habiendo mucho trabajo por hacer, por la justicia, por la igualdad de derechos humanos, por la dignidad de millones de personas que siguen en situaciones de desamparo. Es a partir de estos enfoques en donde logramos establecer prácticas favorables o contrarias a los derechos humanos, en donde también las administraciones locales, departamentales y nacionales empiezan a ser parte para garantizar la protección de los mismos. De allí también empezamos como ciudadanos a preguntarnos dónde está el Estado, dónde están nuestros representantes, nuestra legislación, nuestra cultura y sociedad. Y hay muchos interrogantes que se reflejan en nuestros territorios o en nuestro día a día. Bueno, en esta conmemoración yo pienso que es un recordatorio como tal para dar a conocer con más profundidad los derechos humanos, pero también queremos en esta oportunidad hablar de unos derechos que son diferenciadores, como la convivencia pacífica, la igualdad, la justicia y la paz. Entonces, basando o aprovechando esta información o esta afirmación, quisiera entonces pues, introducir y que de pronto Mafe nos diera su punto de vista bajo el entendido de la mención de sus derechos de igualdad, justicia y paz. ¿Cuáles considera que son esas violaciones sistemáticas más relevantes en las que incurren las administraciones departamentales y nacionales en general, Mafe? Bueno, Ana, oyéndote, me viene a la cabeza algo que creo que es muy importante y que viene justamente al caso. Ayer, Viva la Ciudadanía, que es una organización, es una ONG que me imagino algunas de ustedes conocen, me invitó justamente a un diálogo con algunos representantes, con algunos senadores y algunos de los firmantes y de los, digamos, sí, de los firmantes de la Constituyente. Y justamente estábamos hablando, la Constitución del 91 cumple 30 años. Y se supone, o no se supone, es la carta constitucional más garante de derechos que hemos tenido, ¿no? Más progresista, más liberal, en donde más derechos se han garantizado para los colombianos y para las colombianas, y donde entra a garantizarse derechos muy importantes, reconocimiento a las minorías, derechos para las mujeres, por ejemplo, entre otros. Pero también es muy paradójico justamente que cuando tenemos la Carta Constitucional que más nos garantiza los derechos a los colombianos y a las colombianas, también hemos vivido violaciones de derechos humanos sin precedentes. Entonces, yo creo que unas que han sido a nivel, disculpe, es que hay como mucho ruido. Entonces, no sé si ustedes lo sienten, ¿me oyen bien? ¿Sí? Ah, sí, bien. Continúen estas cosas ya.
Bueno, entonces hemos visto también una cantidad de derechos vulnerados gravísimos, ¿no? Por ejemplo, los falsos positivos, que no son de ahora, que no son de las últimas 2 décadas, que vienen desde hace mucho rato, pero que claramente se agudizaron del año más o menos 2010 hacia acá. Y si hablamos de los gobiernos locales y hablamos de esos derechos que se vulneran más constantemente o de una manera más recurrente, como tú lo dices, Ana, yo considero que son el derecho a la educación en muchos, digamos, en muchos escenarios, en muchos territorios. Miren lo que pasa con el PAE, por ejemplo, el derecho de los niños y de las niñas a alimentarse, a tener una alimentación sana para poder justamente acceder a esos derechos, a ese derecho que es la educación. Y todo el tiempo vemos hechos de corrupción frente a este programa de alimentación, el derecho a la salud y justamente la Carta Constitucional. La Constitución del 91 nos permite, gracias a un instrumento que han querido tumbar de todas las maneras posibles los politiqueros, que es la tutela, nos permite acceder a ese derecho. Pero no debería ser así. Sencillamente deberíamos tener acceso y no debería vulnerarse ese derecho desde los territorios. Esos creo que son como los derechos, digamos, más a la mano, derechos universales que no son vulnerados, pero justamente tú hablabas el de la igualdad y el de la convivencia pacífica, y justamente a los líderes y a las lideresas sociales los están asesinando todos los días. Los defensores de derechos humanos, los activistas, tenemos amenazas e intimidaciones todos los días y no vemos que haya realmente acciones para protegernos la vida, por ejemplo. No sé si está un poco difícil la comunicación, pero espero que se haya entendido algo. Sí, hay un retorno complicadísimo. No, nosotros te estamos escuchando bien. Sí, pienso que parte de esos derechos de los que hablas, yo pienso que es un punto para propiciar o consideras que se deben propiciar diferentes escenarios específicos de formación de multiplicadores o multiplicadoras para la defensa y la promoción de derechos humanos, pero como metodología. Yo creo que sí, y creo que se hace justamente desde la escuela, desde el colegio. Creo que debe haber un espacio de multiplicadores y multiplicadoras, también debe haber espacios comunitarios para esa formación, y ojo a esto que me parece muy importante porque es un tema que he trabajado desde hace ya varios años, no solo con INTI, sino también como con El País Primero, la organización de mi camiseta. Somos defensores de derechos humanos, justamente somos activistas, y tiene que ver con el abuso policial, con el abuso de la fuerza pública. Ayer estábamos cumpliendo en Bogotá 3 meses de la masacre de 14 personas por parte de la fuerza pública. Salieron a masacrarlos. Y ahí están los ejemplos, ahí están los videos, ahí están las fotos, ahí están los testimonios, incluso de medicina legal, incluso de la misma alcaldía. Ahí están los informes oficiales donde se detalla tal cual cómo fue que salieron a disparar y a matar prácticamente. Entonces, pero eso no solamente es lo que pasa con la fuerza pública. Vemos cómo desde el ejército, desde la policía, se abusa, se acosa a mujeres en las patrullas, en los CAIs, en los territorios rurales. Entonces creo que sí falta también un escenario de multiplicadores y multiplicadoras y defensores y defensoras de derechos humanos y de paz desde todas las instituciones, empezando por la de quienes nos deben cuidar. Yo creo que ese es el ejemplo que nos deben dar, ¿no? Entonces sí debe haber un espacio de formación con la sociedad civil, pero también debe haber espacios de formación con la fuerza pública. Esto me parece que es fundamental. Esa es una de los derechos que nos están vulnerando, Ana, desde ahí, desde quienes nos deben cuidar. Así es. Doctor Manuel, ¿y usted cómo ve este punto de vista de formación de esos escenarios, precisamente de los que estábamos hablando con Mafe, de esos derechos o esa defensa y promoción de derechos humanos como metodología? Bueno, Ana, gracias, Mafe, por su intervención, por sus análisis. Y bueno, me están preguntando que cuál es el enlace para poder estar viendo la sesión. Si alguien me lo puede enviar, que está en el
me lo solicitan aquí, pero no sé hacerlo. Bueno, lo primero que tendría que decir en, en este aspecto, pues es el reconocimiento de lo que significa la Carta Universal de Derechos Humanos, hoy en sus 72 años. Creo que, y un poco así lo tratamos de exponer siempre, esta es la obra cultural más importante que se haya construido en la humanidad en toda su historia. De alguna manera es la que nos permite entender de qué tipo de ser humano estamos hablando. O sea, nos da una idea antes de cualquier otra cosa, antes de derechos, antes de mentiras, es de qué humano hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Yo creo que eso es muy importante y gracias a esa, digamos, a esa construcción, a ese proyecto de consenso, no es una obra artística de un autor que está en su propio espacio construyendo su obra, es una obra que tiene una característica fundamental y es que es el resultado de varios siglos de construcciones que se van juntando hasta llegar a esa declaración. Yo creo que eso la constituye en una obra distinta a todas las obras, no es una novela, es sencillamente la definición de qué es un ser humano y de qué ser humano estamos hablando hoy, que ya no es tampoco el ser humano de hace 72 años, que tiene otras características, que tiene otros elementos, y que en la medida que ese ser humano se va perfeccionando o también imperfeccionando, pues va logrando otros espacios que le permiten ampliar eso que ya ganamos en términos de conquista como derechos humanos, y por eso empezamos a hablar también de unos derechos diferenciales. Cuando estábamos hablando de 1789, evidentemente contábamos libertad y igualdad, pero era como que la una contra la otra. Hoy en día no se puede hablar de igualdad ni libertad aparte si no se habla de diferenciaciones, si no se habla de diferencias. Lo que nos hace iguales hoy es el hecho de ser diferentes, y lo que nos hace libres es la posibilidad de ser iguales siendo diferentes. Entonces creo que hay una cantidad de espacios muy importantes en los que plantea esta declaración. Yo diría lo primero es asumirla como la carta más importante que está por encima de cualquier otra construcción humana de tipo cultural. De ahí nacen como tres elementos, diría yo. Hay unos valores que se incorporan fundamentalmente en la cultura, que tiene que ver con la organización de la convivencia, que la convivencia solamente se logra si entendemos esos espacios de diferenciación, y creo que ese es el problema fundamental de Colombia, y es que no hemos logrado entenderlo. Hemos tenido unas élites en el poder que se han negado, que han hablado solamente con las voces hegemónicas, que han hablado solamente de un ser humano homogéneo al que se le desconoce no solamente sus capacidades, sino también sus deseos. Luego, como un valor en los sistemas jurídicos, y es que absolutamente todo el aparataje jurídico y normativo está relacionado con esta carta. O sea, todas las constituciones, todas las leyes, todas las reglas, incluso en su forma, en su formato, tienen la estructura de la Declaración de Derechos Humanos, y ahí están los fundamentos de los instrumentos internacionales, de los instrumentos nacionales, el modelo de los tratados, el modelo de las declaraciones y todo lo que se incorpora en las constituciones y en las leyes de los distintos países. Y en tercer lugar, es un valor en lo filosófico, y es de qué ser humano estamos hablando cuando hablamos en cada uno de los tiempos concretos, de qué ser humano estamos hablando hoy cuando estamos metidos entre pantallas. Y eso tiene que ver con derechos, y eso tiene que ver con cómo hoy, por ejemplo, entendimos que estamos tratando de entender que no era cierto esa idea de que los derechos son inderogables, que no era cierto esa idea de que los derechos están ahí para siempre, como lo plantean los modelos liberales, digamos, sino que son una construcción que está todos los días puesta, y todos los días hay que entrar a defenderlos, no los derechos, sino sus garantías. Entonces yo creo que eso es fundamental dentro de lo que estamos hablando hoy, y es reconocer, diríamos ahí, la dignidad como la base fundamental de esta declaración, y a partir de la dignidad se construye todo lo demás. Digamos, la declaración pone los tres pilares de justicia, libertad y paz, pero en el centro coloca la dignidad. Entonces yo creo que hoy todas las luchas
por derechos son luchas que están centradas en el plano de la dignidad y por supuesto en cada eje hay unas violaciones. Los estados de hoy son unos estados, por lo menos los más conocidos para nosotros, los más cercanos, que están absolutamente contaminados de porquerías, que se entienden casi como dadores de derechos, se entienden casi como defensores de derechos. El Estado no puede ser defensor de derechos, el Estado tiene otra obligación y es la obligación de respetar justamente la defensa de sus derechos y de sus defensores. Entonces a veces ellos se equivocan en esa parte. Uno diría, estados como el nuestro tienen una contaminación muy grande y es que los derechos se han convertido en materia de menosprecio. En la medida que se menosprecian los derechos, pues acudimos a la barbarie y creo que eso es lo que tenemos hoy en día. Creo que entender las posiciones de distintas comunidades, entender el significado de discriminación, todo ese tipo de elementos sobre los cuales se justifica la barbarie, pues están ahí puestos desde desde los núcleos de las estructuras del poder. Cuando uno hace el balance, yo en mi última columna arrancaba diciendo que a 2021, que eso lo dicen todos los días en noticias, estamos con 79 masacres y 342 asesinados. Y no son los asesinados de los que a veces nos pretenden cambiar en los contextos y en las fundamentaciones y en las justificaciones, y eso ya es lo suficientemente grave. Pero aparte de eso nos adicionan en las noticias de anoche la noticia principal que aquí pasa como si fuera otra corriente del río, otro arroyo de Barranquilla, de que somos el país más corrupto del mundo. Y uno dice, pues es que no es la corrupción del pueblo, no es la corrupción del trabajador que se roba seguramente las herramientas con las que hace la chamba para construir una casa. O sea, es la corrupción de todas las estructuras del poder político y económico, donde están los empresarios, donde está la clase política, y pues todo eso en una asociación paramilitar que todavía no conoce de qué estamos hablando cuando hablamos de seres humanos y quieren devolvernos a la servidumbre y a la esclavitud. Yo dejo ahí para poder continuar porque está Mafe y Pedro Pablo. Y tú, Ana, por supuesto. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, yo considero, también había hablado en un aspecto, Mafe, sobre los líderes sociales. Consideramos que los gobiernos bueno, las administraciones no están haciendo lo suficiente para proteger los defensores de los derechos humanos, Mafe. Sí, yo creo que no se está haciendo lo suficiente, pero además no se está reconociendo lo que está pasando y eso es más grave aún porque hay una legitimación frente a las violencias que ellos tienen que padecer, ¿no? Que ellos y ellas tienen que padecer. Y cuando digo ellos y ellas tienen que padecer es porque ciertamente quienes estamos en las ciudades o quienes tenemos la posibilidad de tener espacios como este o espacios en las redes sociales, en los medios de comunicación y tenemos más visibilidad, pues estamos de alguna manera más protegidos. Sin embargo, todo el tiempo estamos recibiendo intimidaciones a nuestra integridad física, psicológica, jurídica, emocional, porque nos atacan de múltiples maneras, no solamente físicamente, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo estas intimidaciones, amenazas y demás, pero definitivamente quienes más padecen estas problemáticas están en los territorios rurales, ¿no? Están poniendo el pecho en las regiones, muchos de ellos y de ellas son periodistas que están tratando de informar de manera objetiva, que están tratando de hacer la tarea, que están investigando, que están haciendo las cosas desde los medios independientes muchas veces, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes en los territorios que están buscando la restitución de tierras muchas veces, pero que también están cuidando el agua, los ríos para todos y para todas nosotras en las ciudades, porque eso es lo que tomamos al final de cuentas, ¿no? Que están cuidando el ambiente. Entonces, yo creo que esta situación sí es muy problemática por esa razón, porque hay una legitimación solapada de lo que está pasando y a veces no es solapada, a veces nos lo dicen de frente, ¿no? Entonces vemos políticos del partido de gobierno diciendo que es que no son líderes sociales sino guerrilleros, ¿sí? Para justificar que a estas personas, o excombatientes, para justificar que a estas personas se les asesine.
y se les vulnere sus derechos en todos los aspectos. Entonces, esa legitimación me parece peligrosísima. Y luego veamos qué está pasando, por ejemplo, con la Unidad Nacional de Protección, ¿no? ¿Cuál es el uso que se le está dando a estas herramientas supuestamente hechas para proteger la vida de los y las colombianas que jugamos un papel público, ¿no? De interés público? Entonces lo que vemos es que hay mucha gente que tiene camionetas y esquemas de seguridad que ni siquiera lo necesitan, que hay políticos en los consejos de las ciudades que ni siquiera tienen un estudio de riesgo y tienen estos esquemas de seguridad, mientras volvemos a lo mismo, a los líderes, a las lideresas, defensores y defensoras los asesinan en los territorios rurales. ¿Sí? O personas que tenemos estudios de riesgo, nos dicen que tenemos un riesgo extraordinario, estamos amenazadas y no contamos con las medidas de seguridad necesarias. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta que nos maten y al final, ¿quiénes terminan pagando? Terminamos pagando todos y todas como Estado, cuando eso es una responsabilidad de los gobiernos de turno. Entonces, yo creo que entre todos y todas sí deberíamos como voltear a mirar qué es lo que está pasando con estos organismos que tienen en sus manos la obligación de protegernos. No se está haciendo lo suficiente, en conclusión. Claro que sí. Hablando propiamente de líderes sociales, doctor Pedro, si considera, o desde su punto de vista, si los gobiernos no están haciendo lo suficiente para proteger a los defensores de los derechos humanos. Bueno, pues una vez más, escuchando a Mafe y al profe Manuel, pues es muy maravilloso contar primero con esos enfoques tan, digamos, profundos, de esas miradas que lo llevan a uno a reflexionar, de esa simple ejercicio de creer que las libertades y los derechos humanos son un discurso general, abstracto, donde no se puede hacer, digamos, también allí una discriminación positiva. Es decir, Mafe y el profe lo saben, hemos estado nosotros en el departamento de Boyacá en este momento en una especie de cresta de conflictividad social que se está viviendo en todo el país. En Boyacá tenemos una particularidad hablando de los líderes sociales, que es la pregunta que nos introduce Ana, la doctora Ana. Vivimos territorios subnacionales, que es una provincia de Occidente, donde hay miles de personas que aspiran a vivir de una esmeralda que es como una especie de limosna que cae de montañas de tierra luego de que son lavadas, extraída la esmeralda y queda la tierra. 5.000 personas, yo estuve la semana antepasada ya en esa zona y vi cómo mujeres, hombres, ancianos tienen la ilusión de cogerse una chispa de esmeralda para poder hacer el día de mercado, si es que lo logran. En tanto, las empresas explotadoras del mineral, arriba en la montaña, veía cómo el SMAT les estaba disparando a los que estaban abajo en el río, casi 5.000 personas del territorio. Los que están arriba salvaguardados por el SMAT son extranjeros, algunos, otros no. Pero es un cuadro, si se quiere, sintético de lo que para uno significa ese papel de distanciamiento entre lo formal y lo real. Porque los derechos humanos, como lo vemos y como el profesor Manuel lo problematiza un poco, liberales. Le dice a Luis Carlos Sarmiento Angulo que es igual y debe ser sus derechos tan iguales como la señora que estaba con 5 niños, sus hijos pequeños, bregando a sobrevivir de un bulto de tierra, de una pequeña porción de tierra para lavarla en el agua y de ahí poder buscar
la manera de extraer una pizca de esmeralda si es que lo logra. Yo creo que este discurso de los derechos humanos, desde ese punto de vista, es una construcción y es un reto que la sociedad debe darse, porque detrás de los derechos humanos también se han escondido cualquier cantidad de justificaciones que finalmente no nos llevan a pensarnos qué significa, por ejemplo, la categoría de derechos humanos desde el punto de vista de la distribución. Yo creo que los territorios, por ejemplo, ese que yo les comento a ustedes, son territorios que se están construyendo con inequidad. Y allí en el fondo hay si hablamos de derechos humanos y le garantizamos que tanto la transnacional como el que está abajo tienen las mismas, hay que garantizarle los mismos derechos, no estamos hablando de nada. Y no podemos construir ciudadanos nuevos de estas realidades, sino tragedias humanas individualizadas, pero que en conjunto es una tragedia social. Y allí están los líderes sociales, que es la pregunta que me introduce Ana. En Boyacá tenemos aún una ventaja MAFE, es que hay resistencias, cuidando los ecosistemas, cuidando el agua, aún protegiendo los páramos, y unas bolsas de mercado que todavía están en muchas manos, que están apetecidas. Yo estoy en este momento transmitiendo desde un municipio bello que se llama Sáchica, y estaban unas andanzas ahí con unos compañeros que se dedican al turismo rural comunitario, y aquí aterricé. Y veo que aquí hay, profesor Manuel, hay muchas resistencias a lo que todavía está en las manos de la gente, que es productos pequeños, artesanías, pero que ya hay inversionistas que le están echando el ojo, que quieren quedarse con eso que hoy está en muchas manos, porque es un atractivo desde el punto de vista del lucro. No quieren que ese lucro esté en la gente. Así como en Occidente sacaron a los mineros, a los vaqueros y los mandaron abajo y les enmayaron las multinacionales, eso es violar derechos humanos. De cara a un país que 5 estén comiendo arriba y cuidados por el SMAP, mientras 5.000 están abajo, y normalizamos eso. Algún día tendremos que ver a los 5.000 viviendo arriba, y esos 3 que están hoy poderosos deberían estar abajo recogiendo más bien lo que 5.000 están trabajando para 5.000 familias. Coloco ese ejemplo en materia de proporcionalidad para mirar la normatividad, cómo ha venido protegiendo, digamos, el Estado, cómo se ha vuelto un Estado policivo que ha venido defendiendo la propiedad a costa del sacrificio del proyecto social y colectivo. Yo creo que allí tenemos que comenzar a reconfigurar el concepto de derechos humanos, porque hasta ahora los derechos humanos es un discurso muy bonito que le sirve a todo el mundo, y no puede ser así. Yo creo que tenemos que volver por esas esencias analíticas de qué significa verdaderamente construir derechos humanos, incluso de la misma territorialidad, porque el derecho humano también es una construcción de la sociedad. Aquí no nos están matando Ana, ni Mafe, ni Pedro. Bienvenido Pedro Esaú, profe Manuel. Aún aquí hay gente que en esta zona, como les contaba, que pelea y no los matan. Pero si estuvieran cerca, estoy seguro, en la zona de Apartadó, en Córdoba, las resistencias que hay aquí, por ejemplo, en Alto Ricaurte, la pregunta sobre los líderes sociales también sería triste, como está pasando en el Cauca, como está pasando en Putumayo, como está pasando en el Catatumbo, con los cocaleros, con la gente humilde. Seguramente aquí ya esas voces estuvieran apagadas. Pero, digamos, tenemos esas ventajas que aún hay palabra que se puede expresar y no la han podido eliminar. Tenemos que luchar porque esas resistencias
no nos las quiten, porque matar a un dirigente social, matar a un líder comunal es matar la esencia de la colectividad, es matar como una esencia de esos tejidos que se van haciendo al día a día y donde el comunal es como una forma, como esa expresión, pero detrás de un comunal, de un líder social hay mucha gente. Yo quería dejar esa reflexión ahí, Ana, porque me parece que hoy tenemos un Estado, y tenemos que decirlo con dolor, que dentro de las formas de acumulación no está descartado que las expresiones de acumulación en Colombia tengan que ver también con la muerte de líderes sociales que a veces se convierten en un estorbo, esas voces, para formas de acumulación originaria, a sangre y fuego, donde los señores de la tierra, del narco, de la renta, no quieren que hayan voces que representen otras voces, sino que quieren que prime el individualismo. Ese sujeto individual del que hablaba el profesor Manuel. ¿De qué individuo estamos hablando? Obviamente que vamos a hablar de un individuo aislado, temeroso y miedoso, si lo seguimos dejando asesinar, porque a eso es a lo que han llevado esta sociedad. Distinto sería el individuo si podemos conservarle sus tejidos y su sentido de colectividad y de sociedad, que es lo que han venido asesinando en este país, y donde obviamente van a querer tener un individuo aislado, buscando únicamente su propio hedonismo, su consumo máximo, su aparente rentabilidad máxima, que es lo que el neoliberalismo ha tratado de concebir como individuo, pero creo que hay muchas cosas que se están moviendo en Colombia, afortunadamente, donde hay otra construcción de racionalidad individual que tiene que ver con este tema de los derechos humanos, porque cada vez hay más empatías, hay también búsquedas de unas ritualidades de lo colectivo en medio de la tragedia, donde hay búsquedas de confianza y de fraternidad. Tenemos que decir que hay todavía algún sentido de cristiandad que buscan donde el ser humano vale y no donde valen únicamente los afanes de darle patadas y codo al que está al pie en aras de nosotros lograr como individuos nuestras metas personales. Yo creo que aquí hay muchas cosas que se tienen que analizar en este discurso de los derechos humanos, pero la experiencia que tenemos en Boyacá y que de pronto un poquito más adelante la comentaré en términos de que es construir paz desde las conflictividades, me parece que están dadas todos los discursos para hacer reconceptualizaciones, reconfiguraciones y, ¿por qué no, hacer trabajos simbólicos, donde nos sintamos aún y nuevamente recogidos en otros escenarios de construcciones simbólicas de fraternidad, de hermandad, de solidaridad, que es ahí donde podemos construir el nuevo individuo, porque el individuo no lo podemos construir en su individualidad si los contextos son de violencia, agresión y son una invitación a la indiferencia. Yo creo que ahí dejo mi análisis y vuelvo y repito, qué bonito tener profesores y personas como Mafe, o el profe Manuel, que es una autoridad, aquí todos lo conocemos porque escribe cosas muy valiosas sobre derechos humanos. Pues yo me siento un poco ahí achicopalado, pero voy a tratar de estar ahí dando lora a estas 2 horas que tenemos. Ana, ¿no te escuchas? Siga, profesor Manuel, creo que sí, hay audio. Ana, ¿quién está hablando es Ana? Ana. Ah, ya. Ya, perdón. Perdón, se nos fue. Bueno, yo les estaba comentando que bueno, que bajo el enfoque como el derecho de desarrollo, de libertad de expresión y de asociación,
yo he tenido el sentir que sí hace falta esa organización por parte de los ciudadanos, de las culturas en general, por desconocimiento también en materia de derechos humanos. Y esto obviamente pues ha generado en algunas ocasiones una poca capacidad de reacción de la comunidad ante grandes o graves abusos ocurridos tanto en el departamento como a nivel nacional. No sé, doctor Manuel, ¿usted qué considera sobre esta afirmación? Bueno, yo creo que la gente, si bien es cierto, conceptualmente puede tener en términos generales algunas deficiencias en lo que diríamos de este tema de derechos humanos, la gente sí sabe mucho de dignidad y creo que eso es bastante. Uno no tiene un continente tan lúcido en materia de solidaridad, en materia de pensamiento colectivo, en materia de resistencia como América Latina. Y si uno se va más acá, uno dice como Colombia, es que a Colombia la han matado muchas veces, llevamos 500 años donde no ha parado el genocidio contra los indígenas y todavía nos parece que allí no hay genocidio, sino que hay unos homicidios colectivos. O sea, nos parece que es un asunto de vergüenza, un asunto hipócrita de las élites que han sabido negar lo que la gente sabe. Aquí hemos tenido experiencias muy valiosas en los últimos años en términos de la investigación, acción participativa, de Fals Borda, de la idea de los seres sentipensantes, de todo eso que está enraizado en una idea de dignidad y de derechos humanos, que no es la idea retórica de los derechos humanos, pero que sí sabe mucho y sabe defenderlos. Cuando uno mira experiencias significativas, se encuentra todo el siglo XIX lleno de luchas de obreros, de sastres, de zapateros. Luego se viene al siglo XX, hay unas luchas muy importantes de mujeres. En el año 1923 hubo una lucha de mujeres indígenas que se vinieron desde el sur hacia Bogotá y eran miles de mujeres reclamando no solamente por derechos, por ser respetadas, por ser entendidas como mujeres, sino también dando una lucha interna contra los hombres que habían decidido silenciarse y volverse flojos y dejar de dar las luchas que tenían que dar. Luego estamos recordando en esta semana la masacre de las bananeras de 1928 y todas las luchas de trabajadores alrededor de lo que hubo allí digamos, en la primera gran masacre medianamente reconocida en la historia, aunque ahora el Centro Democrático también la debe estar negando porque hace parte de la propuesta nazi-negacionista que tenemos en este país y eso tiene nombre propio. Y luego todo lo que viene en ese periodo, luego lo de Gaitán, luego la violencia política de los años 50, luego las revueltas de los 60, de los 70, los paramilitares en los 80, y uno dice cuántas veces hay que seguir matando a este país para que entendamos que nunca le ha faltado organización. Es un país que ha sido organizado en sus luchas, que ha sido convencido de sus luchas, que no ha parado de luchar, es este. Uno dice, y todavía a veces queda como la idea, y cuando nos organizamos para luchar, dice, no es que ya mataron a todos los que han venido luchando y los siguen matando todos los días. Hubo una época, por lo menos cuando yo estaba en bachillerato tal vez, o iniciando la universidad, todos los días prácticamente, todos los días es un decir, podía ser cada 2 días o cada 3 días, mataban al líder sindical de los bananeros y aparecía el siguiente y lo volvían a matar y aparecía el siguiente y todo el país sabía cuándo iban a matar al siguiente y ya estaba preparado el que seguía. Uno dice, esa capacidad no la ha tenido ningún país del mundo. A los indígenas los asesinan todos los días y todos los días sale alguien a reemplazarlo y todos los días vuelven a salir y llevan 500 años con su bastón pisando la tierra, acariciando la madre para poder salir a protestar y con ese bastón se han defendido de todas las armas y todavía dicen que nos falta organizarnos, es que no tenemos sentido, es que no hay conciencia. Dicen, no, mire, es que nos la matan y los que nos siguen matando son los mismos y mientras eso no cambie podemos saber todo lo que queramos de derechos humanos,
Hay un miserable pícaro, el tal Popeye, que en paz descanse, que decía, es que yo en la cárcel logré hacer por lo menos 17 cursos hasta de derechos humanos, y salió encantado a decir lo matón que era y lo que seguía haciendo, y uno dice, no se necesita saber de derechos humanos. Yo creo que ese es un elemento tan importante, porque hay unos espacios donde se debe saber de derechos humanos. Yo creo que nosotros cumplimos un papel como estudiosos de los derechos humanos y tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad seguramente nos convierte también en defensores, pero lo que quisiera decir es, la gente que lucha sabe poco de derechos humanos, pero sí sabe cómo lucharlos, y es el papel nuestro traducir esas luchas para que esas luchas puedan tener también un sentido académico y político en otros espacios. Entonces, yo creo que hay un país que haya luchado y sepa luchar por dignidad, se llama Colombia, pero bueno, hay unas élites que también saben luchar, solo que luchan del otro lado y han logrado implantar la barbarie como su método de lucha. Entonces, el bastón indígena, el azadón campesino, seguramente el turbante afro frente a las motosierras y frente al Estado que ha usado toda su capacidad para hacernos creer que de eso no sabemos. Dejo ahí. Así es, gracias, doctor. Bueno, yo sé que Mafe está en actividades y ella ha tomado como un espacio también para participar acá en nuestro conversatorio. Entonces, Mafe, yo quiero que le des un mensaje o le dejes un mensaje al departamento de Boyacá, desde tu experiencia. Bueno, muchas gracias, Ana. Y sí, pues como les decía ahorita fuera del aire, sí estamos con el país primero haciendo la labor. Nosotros consideramos que el activismo y justamente también la defensa de derechos humanos se hace en las calles, se hace con la gente. Y estamos trabajando en este momento con vendedores informales, haciendo todo un proceso de reactivación de la economía con la Universidad Nacional. Ojalá le echen un ojito por ahí en las redes sociales. La campaña se llama Pa' Cuidarnos y en definitiva será muy importante porque lo que buscamos es generar confianza entre las personas que venden en las calles y nosotros como ciudadanos y ciudadanas que tenemos acceso a esos productos que ellos hacen, ¿no? Para que tengamos, tanto ellos como nosotros, los cuidados y los protocolos necesarios en medio de esta pandemia y hacia un futuro. Entonces, habiendo pasado la cuña, mi mensaje para el departamento de Boyacá tiene que ver primero con agradecerles porque lo que dijo Pedro Pablo es completamente cierto, lo sabemos y quienes hacemos esto lo seguimos y muchas veces nos hemos encontrado en las luchas, en las diferentes luchas ambientales, de derechos humanos, entre otras. Entonces agradecerles esa resistencia que desde ese territorio, que además es lindísimo y conozco bastante bien, agradecerles eso por un lado y lo segundo, que esto solamente se va a poder pasar de alguna manera, esta vulneración, esta violación sistemática de derechos humanos los podremos contener en la medida que seamos, sí, tengamos resistencia, pero que estemos unidos, que haya redes de apoyo, que busquemos entre nosotros y nosotras complementarnos. Las causas de todos y todas son igual de importantes, igual de valiosas e igual de necesarias y creo que tenemos que pasar a ese propósito común y es juntarnos más allá de los egos. No, como digo, no hay causa mejor que otra, no hay manera mejor que otra. Yo creo que nosotros debemos aprender a juntarnos y a resistir en esa diversidad, en esa diferencia, para poder justamente resistir los embates que desde arriba nos imponen todo el tiempo, ¿no? Esas pequeñas élites. Y por otro lado, que siempre y que no dejemos de lado esos llamamientos constantes a la comunidad internacional. Definitivamente creo que estamos en un momento donde la comunidad internacional juega un papel muy clave, muy importante, y todo esto debe ir siempre de la mano de la pedagogía constante que podemos hacer desde las aulas, sí, desde la academia, sí, pero también desde las calles. Todos y todas somos como ese vehículo para que se sepa lo que está pasando, no solo en términos de vulneración de derechos, sino en términos de defensa de derechos, cómo lo pueden hacer, cómo pueden defender sus derechos.
Eso creo que es mi mensaje. Disculpen si toda esta dispersión les generó problemas, pero bueno, estamos tratando de hacer lo posible desde donde estemos para conectarnos y para seguir atentos a lo que está pasando, a las discusiones y a esta conmemoración tan importante que es la del Día de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafe, por acompañarnos y por ese mensaje tan grande y tan extensivo para nuestro departamento de Boyacá. Entonces, pues bueno, entonces nosotros continuamos. Muchas gracias. Chao, Manuel, Pedro. Gracias. Chao, Mafe, Ana, muchas gracias. Y éxito a ustedes, muchísimas gracias. Gracias al Diario de Boyacá y a ti, Ana, por la moderación y por todo lo que haces también día a día. Entre Bueno, todos y todas nos complementamos. así es, Mafe, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Buena tarde, gracias. Bueno, yo quiero como recapitular y en este espacio que nos queda, yo al inicio o en la introducción de nuestro conversatorio hice alusión o expresé que uno de los últimos objetivos de la Declaración de la ONU fue la promoción y la protección de los derechos humanos con un único fin: conseguir la libertad, la justicia y la paz. Doctor Pedro, ¿cómo considera que se vienen manejando estos tres pilares en nuestro departamento de Boyacá? Justicia y paz, ¿me recuerda el tercero? Libertad, justicia y paz. Libertad, justicia y paz. Bueno, yo últimamente he venido haciendo como unas, digamos, reflexiones en términos de qué valores, qué significados tienen eso para departamentos como Boyacá. Es muy, digamos, importante esas categorías que usted me trae como a colación para reflexionar sobre las mismas, porque generalmente nosotros sobre eso hacemos generalizaciones y no nos detenemos a pensar de qué libertad estamos hablando, o por lo menos de qué justicia también nosotros estamos hablando. Y en el mismo sentido, pues, el tema de paz es un concepto que en la medida en que la vida va pasando, se va volviendo muy contradictorios, y uno tiene que de alguna manera hacer un alto en el camino y repensarse esos conceptos en los cuales uno, digamos, cree que está haciendo ejercicio de los mismos o que están garantizados por las instituciones, por ejemplo, que nosotros tenemos, por los mismos poderes que gobiernan los distintos, digamos, las distintas escalas de los órdenes de la política, ya sea local, departamental o nacional. Yo creo que todos esos elementos, esos tres elementos, por ejemplo, ameritan hoy pensar, por ejemplo, la sola condición de libertad. Para mí es muy problematizadora hoy. Yo me pregunto, ¿qué libertad tiene un desempleado? En Tunja tenemos, por ejemplo, el 33% de jóvenes que no tienen empleo. Cuando usted no tiene empleo, no tiene, y en su casa no lo quieren, porque lo que están diciendo es busque y vaya a buscar trabajo, y encuentra usted que no hay nada, porque lo que usted está es en un desierto de posibilidades, así tenga las capacidades. Yo me pregunto, ¿de qué libertad estamos hablando en este momento en un sistema, y aún más demostrado en la pandemia, donde está el individuo en su necesidad material siendo afectado, desaparecido? ¿Cómo es posible, por ejemplo, hablar en esas condiciones de libertad?
¿O es la misma libertad mía, la de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo, la del joven que no tiene posibilidades, del que tiene todo? Es la misma libertad. Desde el punto de vista del mercado, somos iguales. Desde el punto de vista de la formalidad, somos iguales. Y no se le puede tocar ni la libertad a Luis Carlos Sarmiento Angulo, como no se me puede afectar a mí mi libertad. Yo creo que esos son espejismos. Y obviamente el discurso de los derechos humanos, hoy que estamos nosotros conmemorando el Día Internacional, amerita desde la óptica de los derechos humanos repensar esta categoría de libertad. Porque yo creo que bajo esa figura se están negando las verdaderas libertades del ser humano. Yo creo que nos están llevando a unos niveles de barbarie, a unos niveles, si se quiere, también a una vorágine social, donde esa categoría de libertad no deja de ser más que un sofisma, un espejismo. Yo creo que hay que repensar la libertad desde el punto de vista en que podamos ser constructores de colectividad, de tejido social, y podamos también pensar en poderes que garanticen verdaderas libertades. Yo creo que hay que ir mucho más allá del discurso de mercado de la libertad, que le asociaron fue a la libertad de la propiedad privada para poder acumular, para poder... pero hoy la libertad nos está llevando a nuevos retos. Y eso tiene que ver efectivamente con la esencia, con la parte sustantiva del ser humano. Y es su condición de bienestar, que en este momento no está siendo garantizada. Entonces yo creo que los derechos humanos en ese momento, y el tema de paz, por ejemplo, para el caso de Boyacá, nosotros sí tenemos obviamente unos remansos de paz. Este es un departamento donde se puede desplazarse uno, donde no puede uno tener también el temor de que lo asesinen en una carretera o que una banda salga por el camino y lo baje del carro y lo mate, pues, como sucede en otras partes del país. Yo creo que aquí en Boyacá tenemos esa ventaja. Este es un departamento que es muy valioso desde ese punto de vista. Algunos nos cuestionan porque tenemos como también como una cultura de aceptación de ciertos niveles de injusticia. Digamos que somos un poco conformistas. Eso también, digamos, está como en el imaginario del boyacense, que el boyacense acepta ciertos niveles y grados de injusticia, y en ese sentido se nos ve como muy conformistas. Pero, digamos, que son todas esas idiosincrasias y esas identidades culturales que van definiendo un poco la identidad del boyacense, y que para mí significan, de todas maneras, en el departamento un avance muy importante frente a otras regiones, que tengamos, por ejemplo, aquí, que nos estremezcamos con el asesinato, o por lo menos aquí no tenemos la constante de las masacres, no tenemos esos hechos últimamente, porque sí han habido en el pasado, obviamente, pero en esta última parte no lo hemos tenido así, y en Boyacá se viene construyendo un imaginario del respeto de la vida. Y yo creo que esa línea de intervención, tanto de las instituciones públicas como desde el mismo sector privado, es muy importante seguirlas defendiendo. Que en Boyacá sea un territorio donde no se asesine por tener la diferencia de opinión, por ejemplo. Eso es muy importante. Que no permitamos que normalicemos, como se ha pasado en otras regiones del país, donde vemos que día a día se asesina al vocero de la comunidad. Y lo que decía el profesor, tenemos una elasticidad enorme de sustitución, pero eso no puede ser al infinito, porque es muy, muy grave, pues, que a una comunidad le asesinen un líder indígena o un líder campesino, un líder cocalero, un joven, como son esas masacres de los jóvenes. Pero yo, para finalizar, veo que hay una estructura en medio de todo esto, que es una estructura del poder de dominación que está
sistemáticamente llevando a que esto suceda. Por ejemplo, poner a un general como Zapateiro en este momento en la palestra internacional por ser una persona que desconoce la doctrina que promulga los derechos humanos al interior de las fuerzas militares, y que un cargo y un alto mando del ejército renuncie porque ese Zapateiro que hoy comanda el ejército de Colombia renuncia al discurso de los derechos humanos al interior de la tropa, o porque al señor general de la policía, director nacional de la policía, se le ha acusado y está involucrado en las órdenes que al parecer se han dado en materia de violación de derechos humanos en Colombia, y obviamente todos sabemos que es un hombre que está investigado por corrupción también. Todos esos elementos estructurales van descendiendo y se aplican en la calle, cuando el policía se enfrenta al ciudadano y le niega sus derechos civiles, le niega esa libertad por lo menos básica, que es la libertad a la vida, y es violentado, es maltratado, es estigmatizado. Entonces estamos hablando de una violencia, como decía Bourdieu, un poco ya no simbólica, sino una violencia directa, física, real, material, ejercida por el mismo Estado, que supuestamente debería proteger las libertades, donde todos somos iguales también para ese Estado, pero realmente no se está cumpliendo esos mandatos. Entonces, en Boyacá tenemos avances, Ana, y yo como desde la asesoría de paz, pues que estamos asistiendo a muchos conflictos en Boyacá, vemos que nos reunimos, discutimos los problemas, y allí vemos que no es necesario que aparezca el SMAT, y tampoco vemos que sea necesario que aparezcan grupos paramilitares ni más, sino hay discusiones en el territorio, y esas discusiones se zanjan y se tramitan todavía por vía civilizada. Yo creo que Boyacá es un ejemplo de, digamos, hay como una seña de marcos institucionales que son un horizonte a futuro de un país que salga de la barbarie. Muchas gracias, doctor. Y doctor Manuel, desde su punto de vista, ese único fin o ese objetivo de la Declaración de Derechos Humanos en general, ¿cómo considera usted que se viene manejando eso en nuestro departamento? Estamos hablando de libertad, justicia y paz. Bueno, yo creo que Boyacá tiene una característica muy importante, y es que por lo menos es uno de los departamentos con menos indicadores de violencia en lo que tiene que ver fundamentalmente en el nivel de asesinatos, en el nivel de torturas, en el nivel de desapariciones, sin que sea ajena a este tipo de situaciones, sin que sea ajena a los conflictos. Creo que ha habido un esfuerzo muy importante de los gobiernos, tanto departamental como los gobiernos locales, en esta materia, no tanto de hablar de derechos humanos, diría yo, porque eso no sería lo fundamental, sino más bien de crear espacios de respeto, espacios de responsabilidad institucional. Uno de alguna manera siente la alegría de saber que los alcaldes en el departamento todavía pueden salir de sus alcaldías y no tienen que huir ni van a quedar presos al otro día, y eso es importante. Igual sus funcionarios, creo que aunque con la precariedad a veces en el manejo de estos temas por el mismo asedio gubernamental, por la misma carencia de recursos, pues se quedan cortos en múltiples estrategias de educación, en múltiples estrategias de contención de violencias, pero hacen esfuerzos muy significativos, de manera que yo diría que Boyacá es un departamento que ha hecho lo que ha podido, que lo ha hecho bien, con dificultades. En materia de derechos no vamos a tener nunca nada completo, eso es algo importante, así como la verdad hoy tampoco es completa en ninguna parte, así como ningún discurso está completo ya de ninguna manera. Yo creo que por lo menos ha intentado comunicar, ha logrado actuar con distintos actores. Creo que eso es fundamental. Uno encuentra que en
municipios hay espacios de diálogo, de concertación. Mal que bien los consejos municipales abren espacios para audiencias, los temas son tratados con alguna regularidad. Hay comités que se esfuerzan por trabajar de manera institucional, pero también hay colectivos, grupos de trabajo. Creo que la universidad en esto ha cumplido un papel muy importante a través de sus estudiantes, especialmente en cada uno de los municipios, para hablar de estos temas, para volverlos noticia también, si es preciso. Y creo que hay una ventaja importante, y es que buena parte de la gente, de nuestros funcionarios, también ha pasado por las aulas universitarias y bueno, en buena parte también de la UPTC, pero también de todas las universidades, y eso ha cumplido un papel de desarrollo responsable frente a los temas de derechos y de libertades. Yo creo que si no somos el departamento más justo, porque estamos en medio de desigualdades, en medio de carencias, en medio de necesidades, con indicadores de pobreza muy altos, creo que sí somos un departamento que por lo menos ha garantizado libertades. Por supuesto, hay limitaciones en todo momento. La protesta todavía no es entendida como el derecho que debe ser entendida, y entonces es reprimida, pero creo que hay acercamientos cada vez en términos de guardar equilibrios, de poder entendernos mejor. En las movilizaciones últimas tuvimos la posibilidad de que Procuraduría, Defensoría, alcaldías, personerías, por lo menos se acercaran a esos temas, y eso ayuda mucho. Yo creo que las mejores lecciones sobre temas de derechos humanos las dieron los campesinos con la movilización campesina, con el paro campesino, y ahí pudimos ver también a un sector ilustrado muy importante. Pudimos ver seguramente al Poder Judicial cumpliendo una tarea de acompañamiento a la justicia, aún a cambio de la violación de la ley. Creo que eso fue muy importante. O sea, es que la gente entendió el significado de justicia a través del paro campesino, y eso es muy importante. Creo que allí se jugaron lecciones de ética. Creo que allí hubo unos espacios de aprendizaje, de manera que Boyacá no es lo mejor que tenemos en materia de derechos y libertades, pero sí es un departamento que por lo menos le apuesta a no hacer el mejor, pero hacer las cosas muy bien, y creo que es fundamental. Yo tuve la oportunidad de asistir hace un par de años a una rendición de cuentas donde nos decían que en el departamento, en el último mes, en el mes que estaban hablando de esos datos, solamente había habido un asesinato, y uno decía, eso es suficiente para decir que no solamente vivimos en un lugar bonito, sino también en un lugar que respeta la vida a pesar de las carencias y a pesar de las pobrezas y las desigualdades, y que creo que cada día aprende a entender mejor lo que significa un ser humano y lo que significa el respeto por los demás seres humanos. Creo que se han abierto espacios para que otras comunidades puedan participar, puedan empezar a visibilizarse, empezar a verse no solamente a partir de la tragedia, sino también a partir de las opciones para vivir como seres humanos cada día más cercanos a una idea de vivir con dignidad, y no solamente de vivir o sobrevivir. Que eso diría yo del departamento, y pues creo que hay espacios importantes de aprendizaje, el hecho de la existencia misma de periódicos independientes, y por supuesto el diario como uno de los principales en este aspecto, las emisoras de la gobernación, las emisoras comunitarias, las emisoras de las universidades. Todos estos son herramientas de aprendizaje para el respeto entre seres humanos y para el reconocimiento de estos temas de derechos humanos, más allá de las fechas, más allá de la memorística misma, de la retórica o de la judicialización de los derechos humanos, que también constituye a veces una dificultad, y es que nos estamos mal acostumbrando a pretender que los derechos humanos se defienden por vía judicial.
Creo que las comunidades tienen unas herramientas más importantes que la vía judicial, que la vía de la penalización para defender derechos humanos. Las comunidades saben defenderse, las comunidades saben comprender sus dificultades y saben actuar, y eso es sinónimo de que vamos mejor cada día. Así es, doctor. Sí, yo pienso que ya vamos a dar paso como a las grandes conclusiones de esta actividad. Sin embargo, yo no quiero dejar pasar una pregunta específica para el doctor Pedro en relación a las diferentes manifestaciones, que es un llamado grande a la convivencia pacífica, o un gran ejemplo como lo sucedió en el occidente de Boyacá. ¿Qué podemos nosotros rescatar de esos diferentes eventos que aporten al buen manejo de los derechos humanos, doctor Pedro? ¿El audio? Gracias. Qué pena. Yo recogiendo lo que había dicho Mafe y ahora lo que el profe nos menciona sobre ese papel de cómo las comunidades pueden salvaguardar en medio de las diferentes, digamos, dificultades materiales propias de malos funcionamientos de sistemas como el que tenemos nosotros. Sin embargo, uno puede decir que es mejor construir en espacios y en condiciones de confianza y de tranquilidad relativas y no en espacios y ambientes de hostilidad donde finalmente ese tipo de dinámica le conviene más a quienes se lucran de la desbandada y de la muerte. Quiero decir que la paz y la confianza y la armonía, aún en carencias materiales, es mucho mejor opción para poder construir discursos de derechos humanos para este caso, que si tuviéramos un escenario de hostilidades adversas. Boyacá, por eso, es un departamento que avanza mucho, yo creo, en esa materia de valorar digamos, como ese significado que significa en Boyacá la paz. Por eso nosotros ganamos el plebiscito en Boyacá. Eso tiene mucho que ver con esa esencia también de la ética del trabajo que hay en el campo. Aquí no hay una ética de la mafia, digamos, como sucede en otros territorios, sino que aquí la gente puede ganar más poquito, pero, digamos, no sustituye su tranquilidad en el afán de la riqueza inmediata. Yo, por ejemplo, aquí veía cómo se expanden los intereses de mafias. Aquí, por ejemplo, estoy al pie de Villa de Leyva en este momento y vemos cómo todas las élites en Colombia tienen predios acá, incluyendo una expresión, digamos, de mafias y de élites criminales en Colombia como es a estos individuos, como es el caso de Uribe, tienen propiedades acá. Entonces, nosotros vemos cómo este país, en medio de todo, le ha dado cabida a procesos, como el profe Manuel dice, de resistencia, pero tenemos que ir avanzando 2 pasos adelante en materia de civilidad social. Y Boyacá creo que es un departamento donde están dadas las condiciones para dar esos pasos que necesitamos en materia de justicia. Y este juego, digamos, tiene que ver, obviamente, con los activismos sociales, tiene que ver con el activismo de los líderes comunitarios, tiene que ver también con el rol, como el caso del profe Manuel, desde la academia, una academia que también esté problematizándose y participando digamos, de esta vida cotidiana que está sucediendo en el día a día a los boyacenses y que se incluyan en esos procesos reales de participación y de transformación. Yo creo que entre todos podemos aportar para hacer, por ejemplo, para el caso nuestro de Boyacá, obviamente no estamos hablando de otros territorios, sino lo que nos compete, un departamento donde se consoliden esos idearios de paz y donde no volvamos al pasado, donde no volvamos, por ejemplo, por opciones electorales y políticas de corruptos que le han hecho mucho daño al departamento, por ejemplo.
o personas que se aliaron en algunas ocasiones y colocaron como secretarios de gobierno para el caso de Boyacá paramilitares, como fue el caso de Ernesto Báez, que fue secretario de gobierno de un gobernador aquí del departamento de Boyacá. Digamos, esas noches oscuras ya no podrán volver, en la medida en que también tenemos nuevas herramientas tecnológicas, nuevas comunicaciones, nuevos vecindarios a través de las redes, a través de los grupos, a través de toda esta riqueza de información que podemos compartir gracias a estas revoluciones tecnológicas. Yo creo que en medio de tantas dificultades tenemos horizontes de esperanza. Y estos que hoy siguen acumulando y creándole y cercándole el futuro a nuestros jóvenes, cercándole el futuro a nuestros jóvenes a través de la acumulación y la apropiación de lo que es de la gente, yo creo que este país va a tener que desalambrar estos niveles de inequidad que tenemos para poder abrir futuro. Si no somos capaces de crear un país justo, distributivo, un nuevo pacto social, como proponen algunos, y esos pactos sociales tienen que descender a escalas territoriales, a escalas departamentales, pues seguramente no tendríamos posibilidades de hablar de verdad de derechos humanos. Entonces, me alegra mucho, Ana, por su acompañamiento. Sabemos también de su trabajo en Francia, que fue, hizo su maestría en derechos humanos también. Trabajó en la ONU en temas de derechos humanos. Así que, profesor Manuel, no estamos acompañados acá por cualquier mujer. Es una mujer con pergaminos del conocimiento de lo que significa la esencia de los derechos humanos desde el punto de vista de la concepción del ser humano. Entonces, Ana, muchas gracias de verdad por esta posibilidad, al periódico El Diario, a La Revuelta, a la emisora de la Gobernación. Y quería pues aprovechar para hacer estas reflexiones que han sido muy, muy valiosas. Sí, doctor, pues muchísimas gracias también pues al doctor Manuel y bueno, a Mafe que nos acompañó. Yo pienso que esta ha sido una jornada, una actividad maravillosa, en donde verdaderamente esta charla lo que pretendía era, bueno, conmemorar una fecha especial de la Declaración de los Derechos Humanos, pero más que eso, yo pienso que es empoderar y resaltar esa declaración. Y bueno, considero que no solamente pues, es el día de hoy, sino yo pienso que la sociedad también a través de esas diferentes manifestaciones está pidiendo a gritos conocimiento, empoderamiento, protección, la no vulneración o violación de los derechos humanos. Entonces, pues les damos gracias a ustedes por este tiempo, a las personas que nos acompañaron, también al diario por hacer posible entonces esta difusión, a La Revuelta, a Boyacá Noticias también, la emisora de la Gobernación, que fueron los que permitieron, pues obviamente también que esta actividad se realizara. Entonces, no quiero terminar sin antes cerrar con una frase que me gustó mucho, la hizo la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ella dice, los derechos humanos son la vacuna contra el hambre, contra la pobreza, contra la desigualdad, la convivencia pacífica, la justicia y la paz. Entonces, con este mensaje quiero cerrar, quiero darle muchas gracias a todos y bueno, que tengan entonces todos una muy buena noche. Muchas gracias, muy amable, muy buenas noches, gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, gracias Pedro Pablo y gracias a todos que estuvieron en la sesión escuchando y bueno, sigan haciendo programas de este estilo. Claro que sí, profe, muchas gracias. Así es, muchas gracias a todos.